Atención, contenido no apto para niños, niñas o adolescentes. Este programa incluye temas sexuales y está dirigido a un público adulto. Se recomienda discreción. Algunos nombres, imágenes y datos fueron cambiados. Me pregunté a dónde iba con eso. Mi intención no era llegar más lejos. Esa es la ilusión. Tengo el control. Él tiró una bomba en su vida. Sentí que me habían estafado de la peor manera. Aries era una chica mala. Alguien con quien estaba bien hacer algo malo. Cuando una mujer te adora, te sientes excitado, aventurero, con poder y en control, pero no es real. Quedé en shock, abrumada, y le repetía, ya no sé quién eres. No sé cómo puedo vivir con un extraño. Infieles. Estábamos sentados hablando, bebiendo vino, y ella se me insinuó. Mi conciencia me decía, no vayas más allá. Me fue difícil pensar que mi matrimonio con Sharon estaba llegando a su fin. Pero es excitante hacer algo que sabes que no deberías estar haciendo. Es como si estuvieras apostando, y lo apuestas todo. Es por eso que se convirtió en un romance. Sean y Sharon. Recuerdo que la primera vez que vi a Sean fue el fin de semana de Acción de Gracias de 1997. Conocí a Sharon una noche que estaba en un bar. Ella era inteligente, atlética. La química era fantástica. Nunca antes le había dado mi número a alguien. Pero él tenía algo distinto que me dio confianza. Nos veíamos todo el tiempo, cada vez que podíamos. Nos sentíamos muy cómodos y me era fácil contarle mis cosas. 3 semanas después de haber conocido a Shannon, Sean le confiesa un secreto familiar que había guardado por más de 20 años. Nunca le había contado a nadie mis problemas familiares, ni siquiera a mi mejor amigo. Lo que más me afectaba era que a mi madre le diagnosticaron esquizofrenia. Y, al ser yo el hijo mayor, tenía que ser responsable de casi todas sus cosas, como pagar sus cuentas y también comprarle comida. Era extremadamente difícil. Que él compartiera esa parte de su vida conmigo me hizo apreciarlo y amarlo, y me demostró lo mucho que quería a su familia. La primera vez que le dije te amo, recuerdo que no tuve miedo de decir esas palabras, y él tampoco dudó en decírmelas. Fue entonces cuando empezamos a hablar sobre tener un futuro juntos. Durante los próximos 2 años, Sean y Sharon continúan construyendo su relación. Él asistía a una universidad cerca de la mía, y los dos estábamos muy dedicados a los estudios, así que nos reuníamos a estudiar. Cualquiera de los dos iba a la universidad del otro y pasábamos horas estudiando. Después de eso salíamos. Hacíamos cosas tarde en la noche, como ir a cenar. Los fines de semana él me acompañaba a ver a mis padres y cosas como esas. También hablábamos mucho por teléfono. Podíamos estar al teléfono por horas, hasta las 3 o 4 de la madrugada. Incluso llegábamos a oír al otro cuando estaba roncando. Pasábamos mucho tiempo juntos al punto de decir, esto está afectando nuestros estudios. Él era muy distinto a los otros chicos que había conocido, y creo que para él yo era lo mismo. Recuerdo que pensé, amo a este chico. Él es ambicioso, también decidido, y quiere tener un buen futuro, no solo para él, sino también para mí. Y yo deseaba que empezáramos a construirlo juntos. A medida que más la conocía, más me daba cuenta que había muchas cosas de ella que me gustaban. Tenía buenos valores familiares y parecía ser muy apegada a sus padres. Ellos siempre la apoyaban en todo lo que quisiera hacer. Y ese tipo de relación era algo de lo que yo quería ser parte. Yo pensaba, este chico en verdad se preocupa por mí, realmente me conoce. Y tener ese sentimiento de que alguien realmente se preocupa por ti y te ama, te hace querer retribuirlo. Y para mí fue muy fácil hacerlo, porque realmente disfrutaba mucho estar con él y
Sinceramente, pensé que cuando nos casáramos eso se vería aumentado, que podríamos estar juntos todo el tiempo y que seríamos muy felices, igual que en ese momento. Así que comenzamos a hablar de matrimonio y sabíamos que estaríamos juntos por siempre. El 4 de agosto de 2002, Sean y Sharon caminan juntos al altar. La vi vestida de novia y se veía tan hermosa que llegué a llorar de felicidad. Él me decía que juntos íbamos a ser dueños del mundo y lo estábamos haciendo. Yo era profesora, él era ingeniero y yo pensé que seríamos felices y exitosos tanto en nuestras carreras como en nuestro matrimonio. Nos casamos, pasaron 6 meses y nos compramos una casa. Dedicamos todo nuestro tiempo y energía en convertirla en un hogar. Y en febrero nos enteramos que estaba embarazada. Fue una época muy feliz para nosotros. 4 meses después, Sharon y Sean son golpeados por una tragedia familiar. Su padre se puso muy enfermo. Estaba muy mal. Tenía linfoma. Yo le decía cosas como, ¿quieres que vaya al hospital contigo? Y él me respondía que no. Estoy bien, no te preocupes. Sentí que no podía pedirle que me ayudara a cuidar a mis padres. Porque como hijo era mi responsabilidad y mi obligación, y se supone que nadie más debería hacerlo. La doctora Sue Johnson es terapeuta y lleva más de 30 años aconsejando parejas. Cuando parejas como Sharon y Sean comienzan con la terapia, partimos por tratar de que entiendan lo desconectados que están el uno del otro. Yo podía ver que él tomó el rol de hombre fuerte y se supone que los hombres son fuertes y callados. Y eso fue lo que Sean trató de hacer. Dejó de actuar como lo hacía en un principio y dejó de recurrir a su mujer por amor y apoyo. Llegó un momento en que el cáncer empeoró. Y yo comencé a pensar. Me pregunté si mi padre estaría vivo para cuando el bebé naciera. El 22 de septiembre de 2005, el padre de Sean perdió su batalla contra el cáncer. La muerte de su padre fue un golpe muy duro para él, pero lo vivió internamente. Llegaba a casa totalmente agotado, exhausto, y con solo mirarlo podías sentir lo infeliz que era. Asumir que él realmente se había ido fue muy difícil y comencé a aislarme. No podía decirle, deja de estar triste por tu papá y sé feliz porque vamos a tener un hijo. Eso no sonaba justo. Fue una época difícil para ambos. 2 meses después, Sharon entra en trabajo de parto. Sean me acompañó todo el tiempo, tomándome de la mano y guiándome durante las contracciones y ese tipo de cosas. Cuando Morgan nació fue uno de los mejores días de mi vida. No pudimos disfrutar la felicidad de ese día porque aún quedaba la amargura de todo lo demás que estábamos viviendo. Al llegar a casa con la bebé, volvimos a la realidad y debíamos lidiar con la muerte de su padre. Sean tenía que volver al trabajo y cada uno tenía que seguir con su vida. Después del nacimiento de Morgan, la salud mental de mi madre empeoró y llegó al punto en que ella ya no sabía lo que hacía. Era algo terrible. La responsabilidad que él tenía con su madre aumentó exponencialmente. La preocupación era constante. Era tan grave que debía estar con ella muy seguido solo para poder asegurarme que no se envenenara porque ella no ponía atención a cada cosa que hacía. Es como si él nunca se hubiera dado un descanso y yo estaba sola con la bebé. Me quedaba despierta hasta muy tarde y ahí comencé a sentirme muy sola. Quería que mi hija tuviera una relación con su padre y le empecé a insistir a Sean que él debía preocuparse más por su hija. Escuchaba cosas como, nunca estás aquí o no haces nada por tu hija. Eso yo lo sentía como un ataque. A nivel intelectual, Sharon entendía que Sean estaba tratando de ser un buen hijo, pero ella ya estaba sintiendo un vacío emocional.
Cuando cuestionaba su dedicación, él se sentía acusado y criticado, y como no sabía cómo lidiar con eso, simplemente se cerró y se alejó. Y Sharon se convirtió en el enemigo. Sentí que ella no entendía lo que me estaba pasando, para nada. Que todo era solo mi problema. Entonces sentí que la relación se estaba terminando. Durante los próximos meses, Sean continúa tratando de balancear su vida familiar con el cuidado de su madre. Hubo un día, después de ayudar a mi mamá, que fue realmente malo, porque cuando la fui a ver, ella estaba extremadamente difícil de tratar, insoportable. Y yo estaba cansado y frustrado. Ella estaba enojada con unas personas que estaban en el pasillo de afuera de su apartamento. Simplemente se enojaba con cualquiera. Había dejado a mi mamá y cuando volví a casa, no aguanté más y comencé a llorar en el camino. Sentí que la presión era demasiada. Me sentí mal por mi mamá, porque no podía ayudarla con sus problemas, no podía solucionarlos. No sabía qué hacer, era demasiado trabajo, era muy difícil. Mentalmente era muy duro tratar de ayudar a mi mamá. Y le conté a Sharon lo que había pasado ese día. Y le dije que yo sentía que me estaba desmoronando. Cuando me abrí nuevamente con ella, algo que no había hecho en mucho tiempo, esperaba que luego de saber lo que me estaba pasando, su reacción fuera mucho más comprensiva. Pero no lo fue. Una de las tragedias que ocurren en las relaciones y que pasó con ellos es que la única vez que Sean mostró su lado sensible y salió de la coraza que tenía para así poder pedirle ayuda a su esposa porque se sentía mal, y compartió que estaba abrumado con los problemas de su madre. Sharon ya llevaba tanto tiempo sintiéndose sola y aislada, y estaba tan enojada con él que no respondió a su vulnerabilidad, no se dio cuenta. En casos así, cuando nuestra pareja nos busca, ya no lo vemos, no confiamos, no respondemos, y la pareja se distancia. Sharon no tiene idea de lo infeliz que es Sean o de que frecuenta los bares locales. Lo que quería era conocer a alguien que quisiera hablar conmigo y que le gustase, nada más. No a alguien que se fijara en mis defectos. Solo era algo que me distraía de todos los problemas que estaba pasando. Cuando las mujeres me coqueteaban, yo también a ellas, y era emocionante. Pero nunca tuve la intención de ir más allá. Esa es la ilusión. Tengo el control y mientras solo sea hablar, realmente nada va a pasar. Pero lo que él no ve es que esto es parte de él alejándose de su matrimonio. Sean está expresando la necesidad básica que todos tenemos de sentir que le gustamos a alguien. Nos gusta ser deseados, nos gusta ser especiales. Y es maravilloso cuando nos hacen sentir de esa forma. Pero lo peligroso es que así nos alejamos cada vez más de nuestra pareja. Comencé a pensar si realmente quería estar casado con Sharon. Era complicado. Atención, contenido no apto para niños, niñas o adolescentes. Cuando estaba en casa con Sharon, me sentía mal y culpable por lo que estaba haciendo. Pero también sentía la falta de conexión. Así que la busqué en otra parte. Sean está comenzando a creer que quizá quiere el divorcio. El sentimiento se intensifica cuando conoce a Deborah. Deborah parecía desearme. Y eso era lo que yo quería, que alguien me deseara. Teníamos pequeños juegos que hacíamos cuando bebíamos algo. Yo la empujaba y ella se agachaba mostrándome su escote. Eso me entusiasmaba, pero también me ponía nervioso y mi conciencia me decía, no vayas más allá. Pero eso no me detuvo y en verdad pensé, vaya, parece que voy a cruzar la línea.
Después la llevé a su casa y la acompañé adentro. Ella me ofreció un vaso de vino, comenzamos a coquetear sexualmente, a tocarnos, y luego solo nos besamos. Después pasamos de la sala a su habitación y sentía que mientras nos besábamos estábamos muy excitados. Y mientras nos desvestíamos sentí una subida de adrenalina. Fue como un efecto de bola de nieve. Después de eso me sentí bien. Mi estrés disminuyó, estaba feliz y por alguna razón me sentía mejor cuando la noche terminó. Los romances comienzan porque las personas se sienten conectadas y valoradas. Y cuando empiezas a tener sexo con alguien, estás flotando en esas emociones y crees que todo está bien con el mundo. Es embriagador. Sharon y Sean son un buen ejemplo de cómo la desconexión puede llevar a este tipo de desastres. Durante las próximas semanas, Sean pasa todo el tiempo que puede con Deborah y le preocupa que Sharon se entere. Cuando comencé a ver a Deborah, empecé a inventar algunas excusas para, de esa forma, no levantar ninguna sospecha. Constantemente me decía que tenía que trabajar fuera de la ciudad, y eso no me parecía raro. Ya había viajado antes. En ese tiempo Sean estaba realmente ausente, y pensé que solo era el estrés de tener una hija, y que era algo que podríamos solucionar. Me preguntaba a dónde iba con esto. No estaba pensando con claridad. Me fue muy difícil asumir que mi matrimonio con Sharon se estaba acabando. Pero ya no sabía cómo todo esto se podría solucionar. Después de unas semanas con Deborah, me quité el anillo de matrimonio y le dije que me había separado. Se cree que el 24% de los hombres casados tiene sexo fuera del matrimonio. Hay una explicación emocional para eso. Básicamente fue decirle que estaba disponible para una relación estable. En ese momento él está tan confundido y abrumado que trata de jugárselo todo rápidamente. Está tirando una bomba en su vida. 2 años después de que naciera nuestra hija, estaba sentada en casa y recibí la llamada. Era una mujer. Ella decía que tenía una relación con mi esposo. Recuerdo que sentí como si alguien me hubiera pegado en el estómago. Toda mi vida había terminado en un instante. Quedé devastada. Ni siquiera sé cómo obtuvo mi número. Nunca se lo pregunté. Ella me dijo que mi esposo le había dicho que estábamos separados. Y yo le dije que eso era mentira, que aún estábamos juntos y que él nos mentía a ambas. Era irónico porque ella también estaba siendo engañada y estaba tan horrorizada como yo. Cuando Sean llegó a casa, yo aún seguía hablando con esta mujer. Ella quería hacerme saber que estaba hablando con Deborah y yo quedé paralizado. Colgué el teléfono y le grité: te quiero fuera de mi casa. No voy a dejar que me vuelvas a hacer daño y menos a mi hija. Nunca más. Así que tomé toda su ropa, la saqué del closet mientras le gritaba, lo empujaba y le pateaba todas sus cosas. Sabía que nada de lo que dijera podría calmarla. Así que solo empaqué mis cosas y me fui. Solo después que él se fue, comencé a llorar, y muy fuerte. ¿Cómo podía no conocerlo si yo pensaba que sabía todo sobre él? Y ahora era un extraño. ¿Cómo no me di cuenta de todas las señales? Sentí que me habían engañado de la peor manera. Esa noche me quedé en un hotel.
Cuando fui infiel siempre pensé que lo que estaba haciendo era culpa de Sharon. Pero cuando estuve en ese cuarto, me di cuenta que no era así, era mi culpa. Porque pude haber hablado con ella, le pude haber contado cómo me sentía, en lugar de guardar mis sentimientos. Fui yo. Y tenía que hacerme responsable. Supe que tenía que hacer algo, que tendría que hacer todo lo necesario para poder recuperar a mi familia. Cuando me enteré del engaño, estaba decidida a terminar con Sean. Pero algo me detuvo y fue pensar que en algún momento iba a tener que decirle a mi hija que yo había hecho todo lo posible para que sus padres estuvieran juntos. Porque en un futuro ella me preguntaría, ¿cuándo viene papá a casa? ¿Y qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Siempre quise que él tuviera una relación con su hija, así que dejé que la viera. Cada día después del trabajo, yo iba a nuestra casa y pasaba tiempo con Morgan. Él me dijo que estaba muy arrepentido y que sabía cuánto me había herido. Pero yo no estaba lista para eso, así que le decía, si quieres ver a tu hija está bien, pero a no ser que tenga que ver con Morgan, no me hables. Casi 2 meses después de que Sharon lo echara de la casa, su familia lo invitó a una celebración por el Día del Padre. Mi familia y sobre todo mi madre querían que lo perdonara. Durante esa experiencia conversé muchas veces con mi suegra. Le pedí disculpas de corazón por lo que le había hecho a su hija. Y le dije que estaba haciendo todo lo posible para poder solucionarlo. Le dije que estaba arrepentido. En la relación de mis padres también hubo infidelidad. Mi padre también había engañado a mi madre. Y ella me dijo que nunca había escuchado de él una disculpa. Pero sí de Sean. Y eso realmente la conmovió. Y yo pensaba, esto no va a funcionar. Cuando suceden estas cosas en la vida, es difícil superarlas. Es muy difícil superar ese dolor. Yo no sabía qué decir o hacer. Sean seguía diciéndome, no puedo reparar el daño que te causé, pero dame la oportunidad de mejorar la situación. En ese momento comencé a cambiar de opinión. Empecé a ver cómo podíamos salir adelante. 2 meses después de enterarse de que su esposo le era infiel, Sharon asiste a una intensa terapia con la doctora Sue Johnson. Cuando comenzamos con la terapia, empezamos a ver que las cosas no habían salido mal a causa de la infidelidad, sino que ya estaban mal, desde mucho antes que eso sucediera. Me di cuenta que asumí demasiada responsabilidad y no pedí ayuda. Pero nunca llegué a estar tan vulnerable como para decirle a Sharon que la necesitaba, que quería que me abrazara. Sean necesitaba desesperadamente la aprobación, la confianza, el respeto y cariño de Sharon. Por eso para él fue tan doloroso cuando no los obtuvo y así terminó cerrándose y alejándose. Aprendí que debajo de esa persona trabajadora, dedicada y motivada, había un niño que solo quería ser amado. Por mí, el amor de su vida. Después de 3 meses de terapia, Sharon le pide a Sean que vuelva a casa. Fue muy difícil, pero de a poco todo se fue poniendo cada vez mejor. Y mientras más conversábamos, más cerca nos sentíamos. Finalmente un día le dije, te perdono por el dolor que me causaste. Actualmente, Sharon y Sean se preparan para celebrar su 9º aniversario de bodas. Puedo decir que hoy nuestro matrimonio está mejor que nunca. Me encanta.
Estamos planeando renovar nuestros votos. Y también esperamos otro hijo. Estoy feliz. Realmente somos muy felices y nuestro amor ahora es más fuerte que nunca antes. Sharon es mi mejor amiga. La diferencia es que antes él lidiaba solo con sus problemas y yo con los míos. Ahora recurrimos al otro. Si estás dispuesto, siempre hay una oportunidad. Puedes aprender de ti mismo y reparar tu matrimonio. Es un proceso, y el proceso no es fácil, pero es algo que con trabajo se puede superar. Y saber que hay alguien que te ama incondicionalmente y volver a tener esa seguridad vale el esfuerzo. Tratar de seguir adelante. Sin duda valió la pena. Definitivamente. Estudios sugieren que solo el 31% de los matrimonios superan una infidelidad. Estas son historias de relaciones que sobrevivieron a la traición. No esperaba que algo sucediera. Parecía un drogadicto listo para la próxima dosis. Pero ahí estaba el objeto de mi deseo. Así que, sin pensar en las consecuencias, lo hice. Aries dijo que me llevaría a su casa. A mí me preocupaba cómo poder hacerlo sin que me descubrieran, porque amaba a mi familia y a mi esposa. Brian y Sarah. Cuando conocí a Sarah, ella tenía 22 y yo 21. Yo estaba en el ejército y andaba de visita. Yo trabajaba como vendedora en una tienda de ropa. Comenzamos a hablar y de inmediato me gustó. Sentí que nos habíamos conectado y la invité a cenar. Estuvimos toda la noche juntos. Estaba claro que había atracción. Ella era muy hermosa. Estaba por sobre todas las otras mujeres que yo había conocido en mi vida. Es difícil estar en el ejército y tratar de encontrar a alguien con quien conectarse. Ella era especial. Al día siguiente, Brian se reporta en su base. Una semana después, es enviado a Irak. Cuando Brian se enteró que lo enviarían a Irak, me dijo, ¿me escribirás? Y le contesté, por supuesto que te escribiré. Nos empezamos a escribir desde el primer día. Nuestras esperanzas y deseos estaban en esas cartas. Los construimos en ellas. Lo veía como un amigo. Luego un buen amigo. Después era mi mejor amigo. Lo amaba. Las cartas que recibí de Sarah cuando estaba en Irak fueron mi conexión con el mundo real. Eran un escape. Por 5 minutos cada día estaba de vuelta en casa con ella. Uno quiere que su vida tenga sentido, y ella era el mío. Empezamos a comprender que quizás yo no volvería a casa. La guerra es terrible. Estaba muy orgullosa de él por estar en el ejército, pero las noches eran horribles. Recuerdo haber estado muy preocupada, rezando y pidiendo que él estuviera bien. Durante los próximos 10 meses, la relación de Brian y Sarah continúa creciendo. Una de las cartas que recibí era diferente al resto. Le escribí, hola cariño, es hora de las preguntas. Número 1, ¿preferirías casarte en una iglesia o en otro lugar? Número 2, si tuvieras que describir el matrimonio en una palabra, ¿cuál sería? Y la última pregunta era, ¿te casarías conmigo? Sabía que ella sería una gran madre y gran esposa. Cuando envié la carta no tenía ninguna duda de cuál sería su respuesta. Así que fui a comprar una revista de novias y empecé a planear la boda. En julio del 2004, Brian fue dado de baja con honores del ejército y pudo volver a casa. Nunca en toda mi vida había estado tan feliz de ver a alguien. 2 semanas después, Brian y Sarah intercambian votos matrimoniales. Mi papá nos casó. Él era pastor. Fue hermoso, perfecto. De inmediato obtuve un trabajo en la construcción. Ella ayudaba a sus padres con su negocio. Pasábamos mucho tiempo juntos. Fue muy fácil empezar nuestra vida de casados. Creo que no conozco a otra pareja que haya comenzado tan feliz como nosotros. Teníamos mucha pasión y conexión física, emocional y espiritual. Estaba todo bien. Queríamos tener hijos. 6 meses después, Sarah está embarazada.
Al principio estábamos muy emocionados. Siempre había querido ser padre, pero ella tuvo un embarazo difícil. Como a las 6 semanas de embarazo, empecé a sentir un dolor en la espalda y fue cada vez peor, peor y peor. Mi temperatura subió a 39 grados. Ella tenía una grave infección renal. Fue una época muy estresante para ambos. El doctor trató con 3 antibióticos antes de encontrar uno que funcionara. Me dijo que debía permanecer en cama. Nunca antes me había sentido tan limitada. Estuve con depresión. Y además me enteré que iba a tener gemelos. Cuando me enteré que tendríamos 2 hijos y además con la posibilidad de perderla, estaba abrumado. Nuestras vidas como las conocíamos habían cambiado. No podíamos pasar tanto tiempo juntos y nuestro matrimonio no era como lo había imaginado. Sentí que nos desconectábamos. Mi enfermedad nos privó de ser tan cercanos como queríamos. Y durante ese tiempo se formó una pared entre nosotros. Pasamos del maravilloso periodo de luna de miel a tener todos estos problemas. Éramos muy felices y repentinamente todo estaba mal. 2 años antes de esto estaba en el ejército y ahora estaba en casa tratando de adaptarme a la vida normal con 2 bebés en camino y un matrimonio que se estaba desmoronando. En ese tiempo que debía haber estado completamente para ella, quería consolarme a mí mismo. Mientras Sarah se prepara para el nacimiento de sus gemelos, Brian en secreto comienza a frecuentar un club de desnudistas. Cuando iba al club de desnudistas, me sentía seguro. Ese era mi espacio. El doctor Doug Wise es el terapeuta de Brian y Sarah. Tiene más de 20 años de experiencia como consejero matrimonial. Cuando eres deseado por chicas bellas, te sientes excitado, aventurero, con poder y en control. Te sientes atractivo, todo tiene que ver contigo. En esos lugares hay mujeres que te adoran las 24 horas del día y que nunca están cansadas ni tienen hijos. Es un mundo fantástico, pero no es real. No me parecía la gran cosa. En ese ambiente me sentía en casa. Mientras crecía, mis padres se divorciaron y me fui a vivir con un tío, quien en ese tiempo salía con una desnudista y sus amigas siempre iban a la casa y nosotros al club, y por eso me acostumbré a ese ambiente. Para mí se volvió algo normal. Su novia se agachaba enfrente mío sin usar ropa interior. Al principio era divertido, pero después la situación me empezó a incomodar. Brian aprendió a ver el sexo como un intercambio, no como parte del amor. Y eso es muy malo. Ahí no había tensión ni estrés. Era como una parada de descanso. Iba cuando necesitaba relajarme. Brian tenía 2 mundos, uno con Sarah y otro de fantasía. Cuando iba al otro mundo se sentía deseado e importante. No tenía que servir, sino que a él lo servían. Ahí era el centro del universo. Lamentablemente, eso aumentó sus problemas. Me sentía culpable porque sabía que para Sarah eso estaba mal. Empecé a sentirme como una mala persona. Sentí que no podía controlar mis impulsos y empecé a alejarme un poco de nuestra relación. Cuando le preguntaba por nuestro alejamiento, él me decía: estoy preocupado por tu salud, por los bebés, el trabajo me estresa, pero todo estará bien. Y yo le creí. El 23 de junio de 2005, Sarah entra en trabajo de parto. Brian fue fantástico. Sostenía mi mano, me tranquilizaba, hasta bromeaba. Al ver a mis hijas, pensé que eran hermosas y no las quería soltar. Me sentí conectada con Brian y con las niñas. Éramos una familia. Pensé que ya habíamos pasado esa etapa horrible y que ahora todo sería fantástico. Al nacer las niñas, de inmediato asumí mi papel de padre. Por un tiempo todo giró en torno a las bebés. Pronto la paternidad comienza a pasarle la cuenta a Brian. Para mí, ser padre era más estresante que la guerra. La guerra era combate, pelea. Ese estrés no me costaba manejarlo.
En el ejército te entrenan para funcionar bajo condiciones extremas, y eso te ayuda a estar desconectado. Pero esa habilidad no sirve en una relación, porque ahí debes conectarte, no desconectarte. Por eso para él fue fácil desconectarse de ser un esposo responsable que amaba a su mujer y convertirse en el tipo que frecuentaba desnudistas. Antes iba 1 o 2 veces al mes al club, pero en un punto llegué a ir hasta 2 veces por semana. Yo era amigo de algunas de las chicas, solo conversábamos y coqueteábamos. Yo no buscaba una relación sexual, sino la posibilidad de tenerla. Y la tensión que eso creaba, eso buscaba. Finalmente, Brian empieza a pasar más de 20 horas semanales en el club de desnudistas. Al principio iba al club solo por el ambiente y las amistades, pero ahora quería algo más. ¿Ama a Sarah? Sí. Pero su estrés lo hace ir más allá. No sabe qué hacer. Está tan angustiado y abrumado que decide que si no puede ser un buen esposo, ¿para qué seguir luchando? Y decide ir lo más lejos que pueda, lo más rápido posible. A esas alturas, Brian llegaba a casa a las 12:30 o 1:30 de la madrugada. Empecé a sospechar. Y le decía, no siento que estemos casados ni que tú quieras estar en casa. Algunas veces él me decía estaba en el trabajo, pero no había dinero que demostrara que así fuera. Sabía que algo pasaba, pero no podía probarlo. Para mí fue una época horrible. Lo único que quería era respuestas, porque necesitaba saber qué estaba sucediendo en mi vida. Ya me había acostumbrado a esa situación de deseo y no pensé en las consecuencias. Creí que como ya había llegado tan lejos, ¿por qué no ir más allá antes de ser descubierto? Sarah no tiene idea de que él pasa más de 20 horas semanales en un club de desnudistas. Estando en el club, una noche, una bailarina llamada Aries se me acercó. Estuvimos coqueteándonos. Ella me dijo que me llevaría a su casa y no me pude controlar. Accedí. Sarah era muy recatada. Era una gran madre y esposa. Cuando estás en este mundo de fantasía, buscas a alguien que parezca sucia y mala, y así era Aries. Ella era un tabú, una chica mala, alguien con quien estaba bien hacer algo malo. Cuando fui a su casa parecía un drogadicto listo para la próxima dosis. No me importaba nada más. Iba a hacer con ella lo que quería. Después recuerdo haber pensado en cómo había llegado hasta ese punto. Todas las emociones iniciales se habían ido y también todas las justificaciones para lo que estaba haciendo con mi vida. Y solo me quedaba lo que recién había hecho y no quería volver a hacerlo. Pensaba, cometí un error y tengo que parar. Pero ella quiso continuar la relación y eso me entusiasmó. Y así se convirtió en un romance. Durante las próximas 6 semanas, Brian le dice a Sarah que trabaja hasta tarde. Él pasa sus tardes con Aries. No sabía qué decir de mi matrimonio porque no tenía uno. Mi esposo no estaba. Él no existía. Ella me preguntaba qué hacía. Empecé a acusarlo de engañarme y él era muy categórico. Yo nunca te engañaría. ¿Cómo puedes acusarme de eso? El 74% de los hombres dice que engañaría a su esposa si supieran que nunca los descubrirían. El romance era solo sexo. No teníamos una conexión emocional. Ella no era especial para mí. Pero en algún momento, ella se involucró más y quería que me divorciara para pasar más tiempo con ella. Y me dijo que iba a llamar a mi esposa para contarle lo que estaba sucediendo. Yo no sabía cómo reaccionar porque no era lo que estaba buscando de ella. Yo quería terminar la relación, pero ella no me dejaba. Solo me preocupaba que Sarah no se enterara. Al día siguiente, Sarah recibe una inesperada llamada.
Pusimos a las niñas en el auto y sonó mi teléfono. Miré el número en la pantalla, pero no lo reconocí. Él se puso muy extraño. Era la mujer con la que tenía un romance. Mi primera reacción fue mentir. Mientras sostenía el teléfono, mi mano temblaba. Él trataba de quitármelo sin violencia. Solo me decía, por favor, por favor, por favor, dame el teléfono. Y yo le dije, no. Escuché a esta mujer decirme que había estado teniendo un romance con mi marido durante las últimas 6 semanas. No pude soportarlo. Me partió el corazón. Fue el peor día de toda mi vida. Siempre me prometí que nunca pelearía enfrente de mis hijas. Así que volvimos a casa. Estaba muy nervioso. No sabía qué esperar. Una vez en casa y luego de hacer dormir a las niñas, se desató el infierno. Grité mucho, lloré y le hice muchas preguntas. Ella quería saberlo todo, que le contara todo, y yo estaba aterrado. No quería perder a Sara ni a mis hijas. Finalmente lo hice. Le conté todo lo que había estado haciendo. Fue muy doloroso, pero ya no tenía nada que esconder. Quedé en shock, abrumada, y le repetía, ya no sé quién eres. No sé cómo puedo vivir con un extraño. Recuerdo que le dije, tienes muchos lugares donde ir, pero esta es mi casa. Y tus problemas nunca más entrarán aquí, así que puedes irte. Sara se acaba de enterar de que su esposo tiene un romance con una desnudista. Sara me echó de la casa. Estaba completamente abatido. Toqué fondo. Seguí trabajando, pero viví en mi camioneta por casi 3 meses. De verdad decidí dejar a Brian, temporalmente, o quizás para siempre. No quería hablar con él. Nada de lo que había hecho tenía sentido, porque aún amaba a Sara y también a mis hijas, y ahora estaba perdiendo a mi mujer y a mi familia. Me di cuenta que debía hacer todo lo necesario para recuperarlas. Y ahí fue cuando descubrí la manera de hacerlo. Llamé a Sara y le pedí que me perdonara. Me dijo, no tengo a nadie más que a ti y a las niñas. Y sé que no merezco volver a casa, pero déjame hacerlo. Y no podía dejar de pensar que estaba casada con él. No podía negar que mi matrimonio era importante y debía saber si podía salvarlo. Así que le dije, ¿tú quieres cambiar? Y me dijo que sí. 48 horas después comienzan con la terapia. Cuando Brian y Sara llegaron, su matrimonio estaba destrozado. Definitivamente necesitaban ayuda. Y él debía asumir lo que había hecho. Si miro hacia atrás, diría que fui egoísta, que no cumplí con mis deberes de esposo y de padre, y que lo que hice afectó a las personas alrededor mío, aunque no quería reconocerlo porque tenía miedo de asumirlo. Él dependía de ese mundo de fantasía para lidiar con el mundo real. Fue al club de desnudistas por consuelo emocional. Si estaba estresado, allá iba. Pensé que si podía entender cómo había llegado a eso, realmente podíamos hacer que lo dejara. Estaba aprendiendo cómo alguien que era tan bueno de corazón y tan fácil de querer podía estar frecuentando lugares como esos y envuelto en ese estilo de vida. Brian fue diagnosticado con estrés postraumático y eso definitivamente influyó. Este trastorno se presenta por alguna situación traumática y te cierras emocionalmente. Te desconectas casi hasta creer que no ocurrió. El estrés postraumático no provoca que alguien se vuelva infiel, pero la persona no sabe cómo lidiar con su vida. Podía hablar abiertamente de lo que me pasaba sin sentirme culpable. Vi la posibilidad de cambiar para ser alguien mejor. Tenía que hacerme responsable, ser menos egoísta y ser un mejor papá. Todo estaba muy lejos de estar bien, pero vi un pequeño destello de esperanza. Mi meta ahora es poder reconstruir nuestro matrimonio.
Durante los próximos 2 meses, la pareja continúa trabajando en su relación. Antes de su 4º aniversario, Sarah le dice a Brian que vuelva a casa. No me iba a dar por vencida con Brian. Él sabía que tenía un problema. Perdonarlo fue una decisión que pensé mucho. Y como la fe es lo más importante para mí, me decía a mí misma, bueno, tienes que perdonar lo pequeño y lo grande. Fue un cambio muy importante. Recuerdo tener el deseo de ser una mejor persona. Comprendí lo mucho que amo a Brian. Actualmente, Sarah y Brian llevan 7 años de matrimonio y tienen 5 hijos. Ahora Brian es un excelente padre. Está presente física y emocionalmente. Nuestro matrimonio no es perfecto porque algo como esto no desaparece de la noche a la mañana, pero nos amamos y tenemos el deseo de mejorarlo. No somos perfectos. Somos una familia de verdad. Y hay momentos en los que no estamos de acuerdo. Pero podemos hablar de cosas de las cuales la mayoría no puede. Es un gran apoyo tener a una mujer con quien sabes que puedes ser honesto y que no te va a juzgar, sino que está dispuesta a ayudarte con lo que sea. Ahora nosotros estamos más cerca que nunca, porque tenemos esa conexión que solo se logra con mucho trabajo. La habilidad de Sarah de amarme y perdonarme después de todo el daño que yo le causé es asombrosa. La gente cambia. Todos podemos cambiar. Y no hay nada más poderoso que el amor.